Hola, en esta ocasión nos ha tocado realizar un resumen de los temas 1, 2 y 3 de la clase Trastornos de la voz. Entonces, los temas a desarrollar son tema número 1, voz y comportamiento vocal. Está el tema número 2, visión de conjunto de los órganos de la voz. Y el tema número 3, órganos del soplo fonatorio. Comenzando con el tema número 1, que es la voz. La voz es el soporte acústico de la palabra. Y fisiológicamente hablando, podríamos decir que la voz es el sonido que producen las cuerdas vocales con el paso del aire que viene desde los pulmones. Entonces, existen 4 niveles básicos de la globalidad corporal. Esto es, número 1, postura y alineación. Número 2, está el tono muscular. Número 3, respiración. Y número 4, resonancia y articulación. Cuando hablamos de comportamiento vocal, nos estamos refiriendo a cómo la voz se comporta en las diferentes circunstancias. Las personas que más hacen uso de la voz, por ejemplo, los maestros, los interlocutores, los actores, los vendedores ambulantes, o sea, todas esas diferentes oficios y profesiones deben de considerar mucho lo que es el abuso de su voz o incluso el mal uso. Cuando hablamos de mal uso, nos estamos refiriendo al uso inadecuado que le estamos dando a la voz, mientras que el abuso es el uso excesivo de la voz, cuando utilizamos la voz demasiado. Es importante tener en cuenta conceptos como el de ergofonación, que la ergofonación es el conjunto de técnicas corporales que se utilizan para conocer cómo debe estar posicionado nuestro cuerpo para realizar una producción vocal de calidad. Cuando hablamos de conciencia corporal, la conciencia corporal también es muy importante. Debemos conocer cómo está posicionado nuestro cuerpo al momento de expresarnos, al momento de producir la voz. Debemos de conocer, por ejemplo, los puntos de tensión muscular que podrían generarse. Bien, existen 4 importantes manifestaciones vocales. La número 1 está la centrada en el instrumento vocal. Número 2, la expresividad de la voz. Número 3, las circunstancias de su utilización. Y la número 4, que es la intencionalidad de la persona. Con la número 1, centrada en el instrumento, se relaciona más que todo a aspectos fisiológicos. Esta nos permite conocer auditivamente quién o qué persona es la que está hablando. Por ejemplo, si es un hombre, si es una voz masculina, si es una voz femenina, si es una voz infantil, si es voz de anciano. Por ejemplo, si es un tipo de voz grave, agudo, si es soprano, tenor, ese tipo de cosas nos permite reconocerla. La expresividad de la voz se relaciona más que todo con esos aspectos emocionales, con el estado de ánimo de la persona. Por ejemplo, con la expresividad se refiere cuando la voz podría ser una voz seductora, una voz sensual, una voz enojada, molesta, podría ser una voz así, dependiendo de la expresividad, ¿verdad? O del estado, de la manera en cómo la persona esté expresándose. Las circunstancias de su utilización se refiere al momento en que le estemos utilizando. Por ejemplo, la voz en público o la voz privada, la voz en un salón de clase, la voz en una conferencia, la voz de un maestro, la voz de un alumno, según las circunstancias en las que la estemos utilizando. La número 4, la intencionalidad de la persona. Hay 2 tipos, ¿verdad? La voz proyectiva y la voz no proyectiva. Que en la voz proyectiva ya hay como que una intención por parte del locutor, del emisor, pues, para, por ejemplo, es una voz, por ejemplo, interrogativa, una voz afirmativa,
y mientras que esa es la voz proyectiva, ¿verdad? La voz no proyectiva, en esta voz no esperamos como que una respuesta de la persona, solamente estamos contando, solo estamos hablando, diciéndole algo, por ejemplo, contando la experiencia, reviviendo momentos o hablando de un tema en particular. Visión, ahora el tema número 2, visión de conjunto de los órganos de la voz. Cuando hablamos de conjunto, nos estamos refiriendo a un trabajo junto de los diferentes sistemas. Si bien es cierto, un órgano en particular o incluso un sistema de manera aislada no puede trabajar. Por lo tanto, para la producción de la voz es necesario que intervengan los diferentes sistemas que ya voy a mencionar ahora. Estos sistemas son 6 sistemas. Está el sistema respiratorio, el sistema tonal, el sistema resonatorio y el sistema articulatorio, el sistema controlador y el sistema coordinador. Esos son los 6. Comenzando con el sistema respiratorio, se divide en vía aérea superior y vía aérea inferior. En la vía aérea superior está lo que es la cavidad nasal, cavidad oral, está la faringe y parte de la laringe. Y en la vía aérea inferior está lo que es ya la tráquea, está los alveolos, los bronquios, bronquiolos. Y bueno, aquí en la ilustración se puede ver bien la vía aérea superior y la inferior, que ya viene desde acá. La fase de la respiración se divide en 2, la inspiración y la expiración. La inspiración es cuando nosotros introducimos aire hacia los pulmones. Lo que sucede aquí es que el diafragma baja, las costillas también lo hacen, bajan y hay una mayor concentración de aire dentro de nuestros pulmones. Y la expiración, que consiste en expulsar el aire que teníamos. En este caso, las estructuras vuelven a su estado normal. El diafragma asciende, se relaja, las costillas igual ascienden. Los tipos de respiración, hay 3 tipos de respiración. La clavicular, la torácica y la costodiafragmática. Que la clavicular, número 1, la clavicular, se puede ver un claro ascenso. Cuando las personas hacen una respiración clavicular, se puede ver un ascenso de aquí de las clavículas. Este tipo de respiración no es recomendado porque es bien poquita la cantidad de aire que nosotros introducimos. La respiración torácica se da a nivel de tórax. Igual, el paso o la entrada de aire aún es muy poca, no tiene mucha capacidad. Y el tipo de respiración costodiafragmática, que es cuando ya el aire se introduce totalmente, se llena totalmente los pulmones, hay una mayor capacidad pulmonar porque el aire llega, el diafragma desciende totalmente. Entonces, este es el tipo de respiración adecuado que se debe realizar. En la fonación igual. Para nosotros hablar, debemos realizar un tipo de respiración costodiafragmática. Ahora el sistema tonal. Con el sistema tonal, lo más importante es la laringe y dentro de la laringe las cuerdas vocales. La laringe es una estructura anatómica central, simétrica, está ubicada anterior a la faringe y es la que contiene las cuerdas vocales. Se podría decir que este es el sistema más importante porque en realidad es aquí donde se da el paso más importante, que es la producción ya del sonido, la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, por eso voy a hablar un poco más, ¿verdad? Entonces, la laringe
Es una estructura que está compuesta por huesos, bueno, por un hueso, el hueso hioides, por hueso, por cartílagos, por músculos, por membranas, nervios, arterias. Comenzando por los músculos, la laringe está compuesta por músculos extrínsecos y por músculos intrínsecos. Dentro de los músculos extrínsecos, estos se pueden dividir en constrictores y en elevadores. Dentro de los músculos elevadores está el miloioideo, el genioideo, el estiloioideo y el digástrico. Dentro de los depresores se encuentra el esternoioideo, el músculo tiroioideo y el músculo homoioideo. Ahora dentro de los músculos intrínsecos se encuentra el músculo cricotiroideo, el músculo cricoaritonoideo posterior y el cricoaritonoideo lateral, y está el interaritonoideo. Dentro de los cartílagos también se dividen externos e internos. Son 2 cartílagos externos y 3 pares de cartílagos internos. Los 2 externos son cartílago tiroides y cartílago cricoides. Los internos son aritenoides, cuneiformes y corniculados. Ahora que el hueso hioides, que es el que está ubicado aquí en forma de U, como a manera de coronilla, la inervación de la laringe está dada por el nervio laringe superior y el nervio laringe inferior. Ambas ramas provienen del nervio vago. La irrigación está dada por la arteria laríngea superior y arteria laríngea inferior. La arteria laríngea superior proviene de la arteria carótida externa y la arteria laríngea inferior proviene de la arteria subclavia. Y bueno, más que todo eso, y de las cuerdas vocales, las que participan aquí son los músculos intrínsecos, porque son los que están ubicados en esta área de aquí, los cricoaritenoideo lateral y eso, ¿verdad? Entonces, a manera de explicar un poco más cómo funciona este sistema, podría decir que las cuerdas vocales, cuando pasa el aire, son las que vibran. Hacen un movimiento de lo que es de abducción y aducción. Aducción es el cierre. Y cuando ocurre el cierre, se produce vibración de estas cuerdas. O sea, se está dando lo que es la voz. Y cuando ocurre una abducción, una separación de las cuerdas vocales, lo que está habiendo es paso de aire, que es cuando nosotros estamos respirando. En cuanto a los movimientos, la laringe hace movimientos en sí como estructura, hace movimientos verticales. La laringe sube y baja, ¿verdad? Durante la deglución, por ejemplo, la laringe asciende, o sea, sube. Cuando, dependiendo, por ejemplo, al momento de cantar, si son sonidos agudos, la laringe sube, y si son sonidos graves, la laringe baja. Y también los movimientos de las cuerdas vocales como tal, son movimientos vibratorios y, como ya expliqué, movimientos de apertura y cierre. Ahora bien, el sistema resonancial o resonatorio, como lo conocemos también, está compuesto por estructuras supraglóticas e infraglóticas. Cuando hablamos de supraglóticas e infraglóticas, es tomando de referencia la glotis, que la glotis es el espacio que queda entre las cuerdas vocales. Entonces, según esta separación es verdad. El sistema resonancial, entonces, supraglóticas se está refiriendo a lo que es la cavidad nasal, cavidad oral, los senos paranasales,
Y las infraglóticas ya lo que es la tráquea, pulmones y esas más aquí más inferiores. Pero en este caso, los más importantes, las cavidades resonanciales más importantes son las superiores, ¿verdad? Porque, digamos, aquí en esta imagen aparece lo que es los senos paranasales. Ahí se pueden observar los maxilares, los frontales, etmoidales y esfenoidales. Todos estos senos paranasales son muy importantes. Por ejemplo, cuando estamos congestionados o las personas que andan gripe o tienen rinitis, esas cavidades están ocupadas por flema. Entonces, lo que ocurre, hay una hiponasalidad. No hay resonancia porque está ocupado, ¿verdad? Estas secreciones. Entonces, no ocurre resonancia. Y a la inversa, por ejemplo, con los niños con labio paladar hendido, que hay una hipernasalidad porque el aire pasa hacia cavidad nasal y hay, o sea, no pasa todo el aire por la boca, sino que se va de una vez a la nariz y hay demasiada resonancia en ese caso. Ahora el sistema articulatorio. Cuando hablamos del sistema articulatorio nos estamos refiriendo a cavidad oral, lo que es los desde mandíbula, los labios, dientes, lengua, paladar duro, paladar blando, el pelo del paladar, úvula, istmo de las fauces, todas estas partes. Y en esto hay que tener en cuenta mucho lo que es el punto y modo de articulación. El punto de articulación se refiere a los diferentes lugares donde la lengua se mueve para poder articular. Y los modos, nos estamos refiriendo a la manera en cómo lo hacemos, ¿verdad? La manera en cómo hacemos pasar ese aire, si es explosivo o todo eso. Eso se tiene en cuenta de ese sistema articulatorio. Pero es muy importante porque para la producción de la voz también interviene, ¿verdad? Ahora, el sistema controlador y el sistema coordinador. El sistema controlador se refiere al órgano de la audición, que es el oído, ¿verdad? Se divide en oído externo, medio e interno. Y en vía, el sistema auditivo central también participa. Entonces es muy importante porque es el encargado de regular nuestra intensidad de voz. Nos va a regular, nosotros nos estamos, es como una retroalimentación que nosotros necesitamos y quien nos brinda, el sistema que nos brinda ese apoyo es la audición. Y el sistema coordinador también, porque son los nervios los que envían la orden de ejecutar esta producción de voz. Y el endocrino igual, porque es el encargado de regular esto. Ambos trabajan juntos, estos dos sistemas, en controlar. Entonces, el sistema controlador y el coordinador son como que intervienen menos, pero sí lo hacen también y son importantes de igual forma. Ahora, los niveles del aparato fonador, del aparato vocal, que es lo mismo. Entonces, están los fuelles, que en este caso están los fuelles, el vibrador y el resonador. Los fuelles se refieren a los pulmones. Un fuelle es como, digamos, un instrumento que es el encargado que absorbe aire y que lo expulsa ya amplificado, ¿verdad? A diferentes direcciones. Entonces, en este caso, en analogía con eso, podríamos decir que eso es los pulmones, porque se llenan y luego expulsan ese aire para que se dé lo que es la producción de la voz. El vibrador sería las cuerdas vocales que vibran con el paso del aire. Y los resonadores serían todas las cavidades que ya mencioné anteriormente, que lo que hacen es amplificar el sonido, lo modifican para que haya un sonido más agradable, más armónico. Bien, ahora con el tema número 3, que es órganos del soplo fonatorio. Tenemos que saber que el esqueleto osteocartilaginoso se refiere osteo a hueso, cartilaginoso a cartílagos.
Entonces, en este caso, nos vamos a enfocar más que todo en eso, en la caja torácica, ¿verdad? Cómo está compuesta. Entonces, está compuesta nosotros, por costillas, más que todo, ¿verdad? Pero entonces, tenemos vértebras cervicales, vértebras torácicas, costillas, cartílagos costales y eso. Las vértebras cervicales son 7 y se encuentran aquí en este nivel del cuello, ¿verdad? Son 7. Las vértebras torácicas son 12 y se encuentran al nivel de tórax. Las costillas, nosotros tenemos 12 pares de costillas, o sea, 12 acá, 12 al lado derecho y 12 al lado izquierdo. ¿Y cuáles son? Tenemos costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. En esta imagen se puede observar bien las 12 costillas. Son 7 costillas verdaderas, 3 costillas falsas y 2 costillas flotantes, que son las que se pueden observar aquí. Se le llama costilla flotante porque no se articula aquí, en la parte anterior no se articula con el esternón. Y a estas otras 3 se les llama falsas porque en sí van a un solo lugar del esternón. Y bueno, ya las otras 7 costillas verdaderas, que son las que se pueden observar en esta imagen. Aquí en esta imagen se pueden observar las vértebras, la columna vertebral en sí. Y el esternón, que es el que es un hueso plano con forma de corbata que divide aquí la caja torácica. Dinámica respiratoria. La dinámica respiratoria se refiere a la fuerza que es ejercida a la caja torácica. Existen 4 fuerzas. Está lo que es la gravedad, la elasticidad torácica, la elasticidad pulmonar y los músculos respiratorios. Que los músculos respiratorios se dividen en músculos de la inspiración y de la expiración. En los músculos inspiratorios están los principales y los secundarios. En los músculos principales, estos son el diafragma, los músculos escalenos y los músculos intercostales externos. Y los músculos secundarios son el esternocleidomastoideo, los serratos y los músculos subclavios. Ahora, los músculos expiratorios. Los músculos expiratorios son el músculo abdominal, el intercostal interno y el músculo oblicuo anterior y posterior. Ahora, bueno, con la respiración, y la respiración es muy importante, cumple con la función principal de mantenernos vivos. Para la respiración se da lo que es el intercambio gaseoso, donde nosotros inhalamos lo que es el oxígeno y expulsamos el dióxido de carbono. Eso se lleva a cabo en los alvéolos, como se puede observar aquí en la imagen, en los alvéolos pulmonares. Y bueno, con respecto a este tema de órganos del soplo fonatorio, es importante saber que para que esto se lleve a cabo es necesario que haya una elasticidad en la caja torácica. Si no se da esto, pues va a haber una porefonación y por lo tanto va a haber una voz forzada, lo cual se nos va a dificultar más. Por tanto, se podría decir que es necesario mantener la plasticidad de nuestros órganos. Deben de ser lo suficientemente elásticos para que haya una correcta producción de la voz. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.